Andrés. Extraordinaria la exposición, ¿qué quieren que les diga? O sea, entregaron una cantidad de información que permite tener una visión mucho más acabada de cómo fue la verdadera historia de nuestros colonos. A ratos muy penoso lo que ocurrió y a ratos interesante. Concuerdo con que a lo mejor no todos los colonos que llegaron fueron de los mejores. Hay dos preguntas que se las quiero hacer saber, y una dice: ¿tienen información de colonos que llegaron a la zona de Contulmo? Pregunta Félix Hauck. Todo registrado. Sí, bueno, ¿qué quieres saber exactamente? Hay un relato muy bueno que salió, creo que está disponible en internet, sobre la llegada de los colonos a Contulmo, ¿cierto? ¿O eso fue Apurén, Carlos? Ese relato que salió en el libro de los 100 años de la independencia de Chile para el centenario. Sí, Fue de no, sí, Contulmo, hay creo. libros de Contulmo. Y Sí, hay mucha información de Contulmo. llegaron en 2 barcos y está como súper clarito todos los que llegaron. Entonces, o sea, la pregunta es, ¿tienen información? Sí. Mucha. Okay. No tenemos contrato de los colonos de Contulmo. Sí, eso como ellos venían de ¿cómo se llama? De Europa y y solamente venían de paso cuando llegaban por Burdeos, que era donde se firmaban muchos de los contratos. Algunos se firmaron también en ¿cómo se llama? En Ginebra, perdón. Yo creo que más que por eso fue porque... ¿Por qué? Yo lo que entiendo es que no tuvieron tiempo para firmar, digamos. No, es que no es que no los tengan firmados, sino que no los tenemos. Porque los otros colonos alemanes que llegaron después sí tenemos los contratos, aunque no están firmados por ellos. Algunos contratos, no todos. Ya, pero coincide que son todos los alemanes los que faltan. No, pues. Lo que faltan firmas son todos alemanes, pero tenemos muchos contratos alemanes. El tema es que este pero grupo... por ejemplo, mi pariente Tile que llegó en esos barcos y todo eso no están los contratos. Por eso te estoy diciendo que los primeros que... los de Contulmo no los tenemos. Exacto. Y los de Contulmo yo creo que fue principalmente porque fue uno de los primeros grupos y todavía estaba muy desorganizado la agencia en Europa. Ahora ellos llegaron con un ¿cómo se llama? Un predicador, con el señor Bargfitz. Ay, estoy malo con los nombres. Tenía una pregunta. Perdón, Andrés, Carlos, si ustedes nos dan la facilidad para que Félix acte y a lo mejor ustedes le pueden dar una información un poquito más precisa de acuerdo a lo que él requiera, ¿le podemos dar esa facilidad? Sí, claro. Perfecto. Ok, tengo otra pregunta antes de darle el paso a Jane y Nostroza. Me da un segundito, Jane. De Ciro Calderón. Pregunta, bueno, manda los saludos y las felicitaciones a los expositores. Mi consulta dice así: es si saben por qué los colonos, quise decir, británicos, comenzaron a llegar solo en las últimas temporadas. A ver, voy a responder yo cortito con lo que yo creo, que lo que se ve es que no eran muy agricultores los ingleses. O sea, por lo que he visto yo después en la trayectoria en el tiempo, entonces yo pienso que, bueno, curiosamente los 3 primeros años llegaron los suizos y después bajó la migración suiza, se concentró en los 3, 4 primeros años, después llegaron muy pocos suizos y después de eso empezaron a llegar los ingleses. Entonces me da la impresión que los ingleses llegaron ya cuando ¿cómo es? La sandía estaba calada, o sea, como que ya, en ese sentido creo que los suizos fueron los más audaces, los que llegaron aquí al sin saber nada. Entonces, yo creo que los ingleses eran más empresarios, eran más capitalistas, por eso que fue como una segunda fase. No sé si Andrés tiene alguna explicación. Yo tengo capaz que la haya leído en un diario por ahí que yo no sé, pero... yo tengo otra teoría. Bueno, la primera es que el imperio británico en esa época era el imperio, digamos, donde nunca se ponía el sol. Cubría toda la superficie terrestre. Y en general los británicos, porque iban a emigrar a Chile, un país católico, ex colonia española, que hablaban otro idioma,
cuando podían ir, y un país del que se sabía muy poco, y que quedaba, bueno, en la punta del cerro, pero eso no era tan relevante en este caso. Cuando tú tenías colonias y tenías la Commonwealth, podías irte a Nueva Zelanda. O sea, si tú tenías ganas de emigrar de Gran Bretaña, te podías ir del Reino Unido, te podías ir a te podías ir a Nueva Zelanda, te podías ir a Australia, te podías ir a la India, te podías ir en África, etcétera, etcétera. A Otro punto, Canadá. a Canadá, claro, o sea, las oportunidades estaban eh, para ir y ya a países, digamos, establecidos, democráticos, ya, o sea, estaba hablando de Australia 1880, ya con futuro y toda la cuestión. Eh, Otro punto es que si bien yo creo que el Estado de Chile veía con muy buenos ojos traer colonos del Reino Unido, eh, era un arma de doble filo, porque estamos hablando de la potencia mundial de su momento. No era lo mismo tener 22 suizos asesinados en 10 años que tener 22 súbditos de la Real Corona asesinados en 22 años. Podías tener una flota inglesa cañoneando Concepción en 2 segundos. Entonces, no es lo mismo lidiar con Suiza que lidiar con el imperio, digamos, la gran potencia de la época. O sea, si un colono inglés de repente se sentía maltratado y iba a su embajador, pucha, estamos hablando de Inglaterra, ¿cachai? Yo creo que eso también jugó un parte importante. Ahora, efectivamente empezaron a llegar después, yo creo que Chile nunca abrió una oficina en Inglaterra también, y eso afectó hasta bien tarde, bien avanzado el proceso. Eh, y en general yo diría que la mayoría, y aquí tú me puedes corregir, Ciro, quizás tienes más información que yo al respecto, pero la mayoría de los digamos, del Reino Unido que llegaron no eran ingleses propiamente tal, sino que en su mayoría escoceses y galeses. Bueno, sí, en el informe mucha gente a mí me pregunta y yo le digo ingleses y tengo problemas porque hay que decir que son irlandeses o escoceses, ¿no? Pero en el Claro, informe dice que son ingleses, pero es difícil poder diferenciarlos porque cuando llegaron en esa época a todos los registraron como ingleses. No se hacía la distinción si eran galeses, irlandeses o escoceses. Entonces, con el tiempo hemos ido descubriendo grupos de galeses o de escoceses que se fueron instalando en algunas colonias, pero en lo que es los registros, todos aparecen como ingleses. claro, pero cuando hablamos con descendientes y nos piden datos, la mayoría pasa como lo que dice Andrés, que no son ingleses del, ¿cómo se llaman eso? De ingleses de Inglaterra sería. Claro, ingleses de Inglaterra. Eso es lo que Habían hartos podemos escoceses decir. también. Puras teorías nomás, pues, o sea, no lo leí en el diario Andrés todavía. Pero lo que es cierto es que se le ve menos en la agricultura a los ingleses, a pesar de que es una colonia bien importante, no se quedaron mucho en la tierra los ingleses. En general, parece que venían más bien calificados y tenían capacidad de hacer otros oficios o algunos que fueron terratenientes y se ampliaron bastante, digamos, en la zona imperial, ahí se concentraron muchos ingleses también. Carlos, Andrés, hay una pregunta en honor al tiempo de Jane Nostroza. Ella dice, ¿las viudas con hijos que llegaron a Chile tenían los mismos beneficios que el resto? Yo ahí tiendo a estar un poco en desacuerdo con lo que dijo Carlos. Yo creo que no llegaron muchas viudas. De hecho, Bueno, por lo menos Stapon llegó una viuda, así que. Stapon y Chile llegaron la viuda. Ahora sí, Jane. Ya, ¿puedo cometer la imprudencia quizás de hacer la pregunta por acá y no por el chat del Zoom? Por favor. Ya, lo que pasa es que requiero la pregunta y eso va más allá, más que nada porque por ahí apareció Berta Plater Studi, que es mi bisabuela,
en Tricauco, en Chanco, Traillén, y la pregunta mía iba enfocada en que si realmente llegaron viudas a Chile en la época y si tenían los mismos beneficios que el jefe de hogar, el hombre, sin caer en el feminismo barato, pero tenían los mismos beneficios que el jefe de hogar que llegaba a empoderarse y a trabajar en la tierra, porque estamos hablando de una condición física diferente, quizá mejor las posibilidades eran menos esperanzadoras para ella que un hombre en sí con una familia completa. Sí, por lo menos mi opinión es que yo estoy de acuerdo contigo, Jane, que yo creo que no. No tenían, o sea, si llegaba una mujer con sus hijos, yo veo muy difícil que le hayan dado una concesión. No se me puede ocurrir ningún caso. Después Carlos nos puede ilustrar con su abuela, su bisabuela. A menos de que hubiese venido con una pareja, con un hombre, digamos, Pero ojo que igual estamos hablando de una sociedad súper demarcadora en cuanto al tema machismo también, o sea, y la controversia que significaba que llegara una mujer viuda a Chile con hijos. La pregunta es, ¿se le habrán dado las mismas posibilidades, entre comillas? Posibilidades, porque a la larga, todo esto, y esto también yo lo fui aprendiendo con el tiempo, o lo fuimos descubriendo, no era un regalo el que se le otorgó. Entonces, darle ese beneficio, entre comillas, a una mujer viuda era tan esperanzadora como un jefe de hogar, a un hombre que llegaba con su fuerza física, con sus nuevas ideas a trabajar las tierras a Chile. yo creo que no se le daba esa oportunidad, Jane, y básicamente el vocabulario que se usa es padres de familia. Padres de Pero fíjate, familia y las 20 hectáreas adicionales eran por hijos varones mayores de 12 años. O sea, ahí voy yo, y fíjate que ¿por qué yo hago esta pregunta? Porque en este recorrido de descubrir un poquito parte de la descendencia de uno, eh, eh, me encontré con una bisabuela, Berta Plater Studi, muy empoderada frente a la vida. uh-huh. Desde su aspecto físico a relatos de mi madre que la recuerda cuando estaba pequeña, era una mujer que en el fondo era como la que cortaba el queque en el fondo Santa Berta. Entonces, la pregunta, vuelvo a insistir, y yo dudo que por la época generacional la mujer haya tenido más relevancia que el hombre frente a una colonización en la época. Por eso como O que sea, me entra la duda. lo que tú cuentas de tu bisabuela, esa Oma Emma que yo mostré en la foto, que se veía una abuelita, una señorita tan así como dulce, era Empoderada. La Oma Emma en la casa, o sea, ella vivió con su mamá, con mi abuela, ya, Uh-huh. ella era la suegra de mi abuelo y la Oma Emma en la casa la llevaba. Absolutamente. O sea, nadie, era gente que sobrevivió a condiciones extremas y eran sí, mujeres que o sea, no era llegar y empujarla para el lado. Ahora, yo creo que, por pero, ejemplo, lo que mencionas tú, el tema de cuando fallecía el marido, efectivamente en la sucesión pasaba la viuda. De eso yo creo ya, que no hay, de eso yo creo que no hay duda. O sea, la ok. viuda se quedaba con la sucesión y ella administraba y ella hacía lo que quería, si se quería casar de nuevo, todo. Pero lo que yo encuentro es que la mayoría de las viudas volvían a casarse rápidamente para tener un hombre que las ayudara con el tema por el trabajo físico y todo, y para ayudarla a lidiar con los, no sé, pues después más adelante con los peones, los obreros y toda la cuestión. Pero no porque fuera una obligación, sino que seguramente porque se le hacía la vida más fácil. Y solía La, también volver a contraer matrimonio con alguien de la misma familia. también, sí, ¿Mm? sí. Yo sé que los hombres, por ejemplo, que quedaban vivos, se casaban rápidamente, sobre todo si tenían cabros chicos, porque era básicamente la nueva señora era para cuidar a los niños. O sea, aquí no estamos hablando de amor ni mucho menos, sino que se murió mi señora y tengo 5 cabros chicos, necesito una mujer. Bueno, de hecho, o sea, Elena Church, mi abuela, que hoy día tiene 103 años, que vive 102 años, perdón, en la casa de mi papá, en la actualidad, ella se casó con dos hermanos Fogplatter. Y era como lo mismo, o sea, fue en algún momento X de su vida quedar viuda con niños pequeños. Mi mamá tenía, creo que 8 meses cuando falleció su papá, y ella a los 2 años ya estaba casada con el cuñado, y todo era como en el mismo círculo, que se entiende lo que dices tú en este momento, ¿cachai o no?
Ahora, por el Bien. tema de la época, solamente para tener una idea, por lo que dices tú, de si le habrían dado tierra, que yo creo que no. Para ser claro, en los archivos del registro civil, en las inscripciones de nacimiento o de defunción, cuando sale nombre del marido, profesión del marido, nombre de la mujer, profesión de la mujer o oficio, normalmente dice labores del sexo. Que yo al principio pensé que mi tatarabuela era una prostituta, pero no, labores del sexo es que, o sea, hacía la pega de mujer. De ser femenina, de criar hijos, de las cosas de la De casa. planchar, de hacer la comida, Ya, y las ya. labores de una mujer. Del sexo femenino, no del sexo de la parte sexual, que no tiene nada que ver. Bien, Jane, creo que se aclara bastante de parte de Andrés tu inquietud. Una última pregunta para los panelistas de parte de Rolando Reinbach, descendiente alemán. Dice, Silla, muy mencionado en este tiempo, mucha violencia, y fue un lugar a su vez de colonización. ¿Cómo están los descendientes suizos con sus campos en relación al tema de la violencia? No digo necesariamente mapuche. No entendí la última parte, o sea, la pregunta en sí, digamos. ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo están Sí, hoy claro. día los descendientes del lugar? Digamos? ¿Algo así? Claro. ¿Cómo están los descendientes suizos con sus campos en relación al tema de la violencia? Ya, bueno, yo conozco un poco porque soy vecino un poquito cerca de ahí, pero yo soy de Quecheregua, pero estamos separados por el Cerro Las Mesas. Bueno, Silla fue una colonia súper grande e importante, ¿ah? O sea, seguramente que aquí más de alguien hay que desciende de Silla. Pero no sé, debe haber sido bien buena la calidad de las tierras. Bueno, Alex Ruff también es un poco cercano a Ercilla, digamos, Quilquilco. Pero digamos, con el tiempo la colonia, digamos, que se fue desapareciendo. O sea, bueno, mis parientes Ruff, Martin, otros, han tenido todos que ir vendiendo y yo creo que el concepto de agricultura en esa zona se ha ido terminando, digamos, y ha sido traspasado a las reducciones. Bueno, Temucuicui es una zona que se ha expandido, digamos, parte con terrenos de los colonos. Y yo no sé si hoy día estarán haciendo agricultura ahí, no sé, algunos subarriendan los campos, pero yo creo que esa colonia de Silla prácticamente está muy disminuida, digamos. Eso es lo que pasa hoy día. O sea, casi todos han vendido y algunos han sido casi obligados a vender, han tenido prácticamente, si no puedes cultivar, eso un poco creo que es lo que ha pasado con Ercilla, pero veo yo que era una colonia bien importante. Súper interesante, Andrés. Tenemos que estar tan entretenida la conversación, tan interesantes las preguntas que se han generado, pero debemos ponerle término y antes de ponerle término a nuestra conexión, agradecer a Carlos, agradecerle a Andrés y aprovechar la oportunidad también para agradecerle a todo el directorio de la colectividad suiza quienes hicieron posible justamente esta espectacular conexión, esta espectacular entrega de información. Quiero agradecer particularmente a Juan Carlos May, quien coordinó toda esta reunión, que ha sido muy exitosa, a Luisa Bodevín, que logró hacer las invitaciones y toda la información de promoción, a nuestra presidenta Lucy Kuhn, por cierto, que nos guió para que esto resultara de la manera que está resultando, y también a Cristian Lira, que nos ayuda con las grabaciones que posteriormente quedan a disposición de ustedes. Andrés, Carlos, solo agradecerles su participación y seguro que lo vamos a invitar en una próxima oportunidad. Gracias a todos por conectarnos. Lucy, si tienes algo que agregar. Bueno, solamente agradecer. Demasiado hermoso el homenaje que le hemos hecho a nuestros antepasados. A mí también me emociona. Todo lo que dijo Andrés y Carlos, maravilloso. Creo que hay que ver de nuevo estos videos. Le invito a todos nuestros amigos, socios, a verlo, porque realmente hay que gozar esa historia de nuestros antepasados.
Muchas gracias a todos por haber estado hoy día y yo creo que me voy con un gran aplauso por Andrés y Carlos. Lucy, mi disculpa, Lucy, si me permite, antes de cerrar, soy Gabriel Torón y quería primero saludarle a todos al final. Bueno, no se preocupen, no voy a hacer un largo discurso, más quería realmente felicitarte, Lucy, para la iniciativa muy, muy buena. Y aún más, lógicamente, a Carlos, que conozco acá de Santiago, más a Andrés, que conocí un poco en esta presentación, porque fue para mí realmente muy, muy interesante, muy revelador. No tengo miedo si vamos a tener de repente más suizos, siempre bueno. He aprendido un poco sobre el bigot del cónsul, de que traiga, bueno, esto no es mi modo, más bueno, vamos a ver. Más solamente, Carlos, te pediría si te pido de que pueda enviarme, tú tienes mi mail, la presentación y también el mail de Andrés, que no conozco, no tengo el honor de conocerme. Me gustaría de contactarle después a Andrés sobre principalmente ahora el tema de la Araucanía actual y que dices de antes, que seguramente es verdadero. Y solamente para terminar, porque realmente fue algo muy, muy bien preparado y muy bien hecho, eso es solamente un punto sobre los colonos. No nos olvidamos que como es ahora, al contrario de la época pasada, a donde los suizos han viajado a Chile, a Argentina. Aprovecho para saludar a María Teresa, que conozco también, a Argentina, a Brasil. En estas épocas, estas personas han venido porque no tenían muchas cosas que podían hacer en Suiza, en Alemania, en varios países. Entonces, sobre los por y los contra de que fue aportado por la colonización, lógicamente no fueron siempre las mejores personas que emigraron, porque muchas emigraron porque no tenían que tentar la suerte en otro país, como ahora esto pasa con la migración de África y de otros países para Europa. Esto es la vuelta del reloj para entender también la migración en nuestros países, en los países europeos actualmente. Entonces, esto es uno de los puntos, y aún más impresionante entonces se ve las personas que han fallecido, más creo que los que han conseguido quedarse en Chile son héroes, porque realmente las condiciones al inicio eran muy, muy difíciles. Hay seguramente mucho más historias. Entonces, más una vez, no quiero alargarme, más muy buena iniciativa, Lucy, del Club de Concepción. Realmente muy, muy interesante la presentación de Carlos, de Andrés. Por favor, Carlos, me manda la presentación y el contacto de Andrés. Gracias a todos y todas, y una muy buena noche. Oye, gracias a tu palabra, Gabriel. Gracias, Gabriel. Yo hemos estado en muchas reuniones con Gabriel, así que muy, muy, muy agradecido de sus palabras. Tenemos un mail que se llama contacto.colonosdelafrontera@gmail.com. Ahí se puede hacer todas las consultas que guste. Y bueno, agradecer también a la colectividad suiza de Concepción, a Lucy, que ha sido súper entusiasta, y Juan Carlos, que casi con mucha frecuencia nos comunicamos, muy, muy entusiasta, así que la verdad es que agradecido de esta oportunidad, y invitarlos a todos que investiguen sobre su ancestro. Yo empecé hace 20 años atrás, hoy día es mucho más fácil, o sea, con el internet hay una serie de bases de datos y cosas, así que eso, háganlo, y yo creo que no se van a arrepentir, porque bueno, yo empecé el año 98, era soltero todavía, ya mi hijo acaban de llegar a la universidad y todavía sigo en esto, así que es muy entretenido. Andrés también siempre lo dice, que en realidad se pasa entretenido y se aprende, y siempre hay algo para investigar, y hay muchas fuentes, hay muchas cosas, así que los invito a que
los que no conozcan su historia la busquen, porque se van a encontrar, sí, y además se van a encontrar con sorpresas, cosas que ni se imaginaban. Así que muchas gracias y que sigamos difundiendo esta historia de los colonos que tanto nos enorgullece. O sea, por lo menos, bueno, a mí esa palabra usurpador me duele un poco, pero bueno, yo la tengo clara, digamos, que no, aunque nos digan usurpadores, digamos, estoy orgulloso de ser usurpador, si es que fuera ese el término, pero yo creo que no corresponde tampoco, no es exactamente es el término, porque nos llegamos como forajidos acá, llegamos con una institucionalidad, con un contrato, con una serie de cosas. Si ustedes ven la propaganda que se hacía en ese tiempo, ni siquiera se imaginaban los colonos que ahí habían habitantes, nada de eso les mencionaron, digamos. Así que, muchas gracias. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias, Andrés. Gracias, Lucy. Cariños a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas Chao. gracias por la oportunidad. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Oh,